Buenas tardes a todos. Ya estamos con el veranillo. Iniciamos este tan típico que dura 10 meses y 2 meses de invierno. Al contrario de que los americanos dicen que tienen 9 meses de invierno y 3 de infierno. Nosotros podemos decir 9 de infierno, pues también. Pues se trata de ahí porque nos hemos reunido para celebrar esta conferencia y con una actividad cultural nuestra más. Y ya pues después de esta conferencia pasaremos a poner las oraciones de Semana Santa. Aunque ya creo que hace la semana que han empezado a pasar a Luis. Bueno, pues es importante que hagamos memoria y esta vez estamos haciendo, pues vamos a intentar grabar la conferencia que quede, que podáis ver con posterioridad en el YouTube de la Asociación América de los Castillos, ahí hay muchas subidas, muchas grabadas. No obstante, estamos intentando aprender la tecnología, el aspecto. Entonces, pues, la intención es buena, vamos a ver el resultado. Luego, si sale bien, nos manda el enlace. Si no sale bien, ya sabéis que no recibimos el enlace, ¿vale? Bien, pues, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Juan Blázquez, que es el que va a pasar a presentar la ponencia. Gracias por venir y gracias por estar. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Elena, por estar aquí y por compartir un tiempo con nosotros, que como siempre sabéis suele ser bastante entretenidos. Francisco Javier Terco Sánchez es doctor en Historia de la Universidad de Murcia, con calificación sobresaliente cum laude y mención de doctor europeo. Asimismo, ha obtenido el premio extraordinario de doctorado. Forma parte como miembro del Seminario de Familia y Élite de Poder de la Universidad de Murcia. Su línea de investigación alude al discurso sobre la familia y la sociedad a través de la prensa de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. A tiempo, se ha interesado por los procesos de transmisión de modelos de comportamiento y valores a través de la prensa para conocer la configuración y la naturaleza del concepto opinión pública. Ha participado en más de una treintena de congresos nacionales e internacionales, tanto en Portugal, Reino Unido, Austria, Francia, etc. Invitado como ponente en diversos seminarios y realizado estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa o en la Universidad de Aix-Marseille Université. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, destaca el que desarrolló en Argentina. Por otro lado, ha sido acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación como profesor ayudante de doctor. En lo que se refiere a su producción científica, ha publicado artículos en revistas internacionales como el Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies de Estados Unidos, el Argonato Español de Francia, Valora de Colombia, Revista Las Juntas de Argentina, Relaciones, Estudios, Historia y Sociedad en México o Mediterráneo, Ricerche Historique de Italia. Y nacionales como Hispania Sacra, Revista de Biografía Histórica, Norva o Norteamérica. En 2016 publicó su libro Crear opinión para controlar la opinión, ideología, sociedad y familia en el siglo XIX. También es autor de 10 capítulos de libros, tratados de congresos y diversas reseñas. Su experiencia docente se centró en la Universidad de Murcia, colaborando en el grado de Historia en el aula senior, así como en la participación de múltiples cursos, conferencias y jornadas. En la actualidad, ejerce su labor docente como profesor de educación secundaria y de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria Eduardo Linares Lumberas de Molina de Segura. Y sin más preámbulos, Paco, tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente a la Asociación Española de Amigos de los Castillos su generosa invitación para poder participar y compartir con ustedes este rato. También extiendo este agradecimiento, por supuesto, a doña Magdalena Pérez por su amabilidad, así como al Real Casino de Murcia, que hoy nos acoge. Igualmente, pues agradecer a mi buen amigo, el doctor Juan Blázquez García, por confiar en mí una vez más para colaborar en una más de sus causas.
Lo primero que les diría, estoy ampliamente sorprendido porque en la actualidad yo desarrollo mi labor docente en un instituto y para mí es muy extraño tener un público que está sentado, se mantiene en silencio y entiende. Está siendo una experiencia gratificante. Pero bueno, sí. No es a lo que estoy acostumbrado, aunque tengo unos alumnos excelentes. Bueno, esta tarde, como bien saben, les voy a... bueno, el título de la ponencia, de esta charla, es El Correo Literario de Murcia, un periódico ilustrado de finales del siglo XVIII. Y siempre me gusta decir que a pesar de que es un periódico que ha sido ampliamente estudiado y muy bien estudiado, aquí sobre todo por historiadores de la región de Murcia, luego parece que le hemos dado poca importancia. De Murcia se conocen muchas cosas fuera, pero sin embargo, este periódico, que es un gran ejemplo y que sería pionero de esos primeros periódicos ilustrados que tenemos en España a finales del siglo XVIII, casi que le hemos dado muy poca importancia. Es decir, sería uno de los valores que deberíamos de exportar fuera de nuestra región. Bueno, pues antes de comenzar con el análisis del periódico, pues sería interesante ver un poco el contexto general en que se desarrolla la prensa entre esos finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Así, a grandes rasgos, he ido destacando en este contexto histórico algunos puntos que yo considero fundamentales. Primero, deberíamos de tener en cuenta la fecha de febrero de 1758. Aquí tenemos la publicación, si las investigaciones históricas no lo desmienten en el futuro, de lo que sería el primer periódico diario que se publica en España, que tiene el título Diario Noticioso, Erudito y Comercial, Público y Económico. Su encargado de publicarlo fue Francisco Mariano Nizo. Este sería el pistoletazo de salida de una carrera que vamos a ir viendo cómo va a ir transformando ese periodismo al principio de un corte más arcaico, más antiguo, hacia ese concepto más moderno que tenemos en la actualidad. Acudiendo a otro de los grandes investigadores de prensa, Paul Guinart, él habla de una primera era de oro de la prensa. Y esa sería la etapa que nos comprende aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta 1770. Aquí es cuando se van perfeccionando los formatos y se empieza a desarrollar la prensa, que se parece un poco más a lo que luego nosotros conocemos. Y una de la culminación de esa primera edad de oro de la prensa lo tenemos precisamente con la publicación de El Pensador de José Clavijo Fajardo. Vamos viendo los grandes hitos que ya tenemos el siglo. Importante también, no se nos puede olvidar, esa labor que va a cumplir la prensa en la difusión, en el desarrollo de la Ilustración española. Tanto es así que uno de los historiadores, uno de los mejores historiadores, no es español, pero ha estudiado de manera magnífica nuestra prensa, Richard Hare, y él califica que hay tres elementos que son el gran acicate de la Ilustración española, los grandes impulsores, que serían el desarrollo de las universidades, la acción de las sociedades económicas enemigos del país y, precisamente, el desarrollo de la prensa. Es uno de los grandes conductos. Más si se tiene en cuenta la historiografía actual debate mucho todavía sobre cuál es el origen de la Ilustración española y si incluso algunos historiadores hablan, pero existió una Ilustración española como tal. Aquí entra en un debate que es muy interesante. Podríamos ver si esas dos teorías que siempre tenemos, si la Ilustración viene desde arriba, es decir, que es un proceso que se establece desde la monarquía hacia abajo, o al contrario, si todo el proceso de Ilustración viene desde abajo, si son estos la acción de estos pequeños, de estos ilustrados, los que impulsan esa serie de cambios y habría que ver qué limitaciones tiene la ilustración. Bueno, en todo caso, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya nos vamos acercando hacia nuestro periódico, es cuando la prensa adquiere esa mayoría de edad, esa cierta madurez, esa especialización. Y ya a partir de ahí es cuando adquiere, digamos, una capacidad más informativa, más divulgadora. Vamos a tener una pequeña etapa después de una edad de oro, después de una gran montaña, siempre viene un valle. Y entonces vamos a tener una especie de etapa de decadencia de aproximadamente una década, entre 1770 y 1780. Se van a dar en esa etapa algunas publicaciones importantes, el caso de la Gaceta de Madrid o el periódico El Pensador, pero no va a ser hasta finales de esa década, hasta que empiecen los años 80, cuando se dan síntomas de que se recupera el espíritu de la prensa. Aquí tendríamos una de las publicaciones que demuestran esa recuperación, que estaría aproximadamente entre 1777 y 1778, y sería el Semanario Económico o las propias Memorias Instructivas.
Y esos periódicos pues ya nos anuncian que empezaba una nueva etapa de apogeo en la prensa. Año clave, año de ruptura de esa etapa de decadencia, año de ese impasse, lo tenemos claro, año 1781. Esa especie de enfermo imaginario que era la prensa empieza a vivir una de sus mejores etapas, sobre todo aquí en España. Es lo que historiadores han calificado como la nueva edad dorada de la prensa. Y aquí tenemos como punto de partida la publicación de uno de los mejores periódicos que vamos a tener aquí en España en el siglo XVIII y aparece el primer número del Censor. El Censor renueva por completo todo el universo periodístico de la época. Aporta una serie de novedades que hasta ese momento, digamos que no se habían visto. Va a ser una publicación rompedora de los cánones del momento y va a ser incluso, novedad, una prensa que abre la veda a que aparezcan una serie de publicaciones que se van a dedicar incluso a la crítica social, siempre dentro de unos límites, que tenemos que entender el contexto y el periodo histórico en el que aparece, pero era, digamos, una de las grandes novedades del momento. De hecho, va a ser tanto su eco que enseguida van a aparecer limitadores, es decir, una forma de, casi que a veces una forma de admiración en la imitación. Y aquí nos aparecen periódicos como El Apologista Universal o uno que tiene un título muy sugerente, y es, si el otro era el Censor, ahora nos aparece El Corresponsal del Censor. Es muy curioso leer en paralelo los dos periódicos porque incluso en muchas ocasiones se van contestando de un periódico a otro. Uno hace una crítica social y el otro le devuelve su respuesta. A partir de ahí, a partir de 1780, en 1790, nos aparecen otros periódicos también destinados a informar no solo crítica social, sino también información de actualidad. Aquí aparece otra de las grandes publicaciones que tenemos en nuestro país, El Correo de Madrid de los Ciegos. O incluso periódicos que van más allá y quieren exponer cómo está siendo el avance de las ciencias en el extranjero. Ese va a ser, que tiene un título tan largo, El espíritu de los mejores diarios literatos que se publican en Europa. O uno que ya el título nos lo está diciendo, Semanario Erudito. Es decir, se está abriendo el universo, el abanico de la prensa. Bueno, importante también, ¿no? La mayor parte de los periódicos, como ustedes comprenderán, se publicaban en la capital, pero tenemos también ejemplos muy importantes en provincias que a veces o copiaban el estilo de la capital o incluso que van a ser novedosos. Aquí tendríamos, pues siempre se citan en los libros de historia y sobre todo la gente que hemos hecho historia hemos estudiado, hemos utilizado la prensa como fuente histórica, siempre nos citan estos tres. Fíjense la importancia. El Diario Pinciano de Valladolid, el Correo de Murcia y el Diario de Barcelona. Y además es muy curioso, muy interesante ver cómo se produce una difusión de ideas desde el centro hacia la periferia, como algunos artículos que aparecen en Madrid, luego vamos a tener artículos muy similares, con un contenido muy parecido, expresando las mismas ideas hacia las provincias. Vamos a ver ahí donde vemos realmente esa difusión de ideas y del concepto opinión pública o opinión pública. Bueno, esta etapa de esplendor también llega a su fin, y es que tenemos un problema en España, no nosotros, sino en aquella época, sobre todo los gobernantes, y se llama Revolución Francesa. Ahí se da una Revolución Francesa y los gobernantes pues tienen miedo a que esos sucesos que están pasando en nuestro país vecino se contagien hacia nuestro país. Y entonces deciden que lo mejor es el aislamiento de España. Bueno, eso evidentemente tiene una transposición en el mundo real, y es que se va a publicar una resolución, la resolución real de 24 de febrero de 1791, que además viene firmada por un personaje que no nos es ajeno, es el conde de Florida Blanca, que todos conocemos, que el conde de Florida Blanca, a pesar de ser suscriptor de algunos de los periódicos más importantes y de apoyar la prensa, en ese momento aparece su cara de gobernante y prohíbe todos los periódicos, para que no se publique ninguna idea que pueda venir de más allá de los Pirineos, a excepción de algunos periódicos que son, digamos, los periódicos oficiales, el Diario de Madrid, la Gaceta y el Mercurio Histórico y Político, periódicos que no son, digamos, en primer lugar, sospechosos de poder transmitir la idea revolucionaria. Claro, aquí lo que estaba poniendo de manifiesto era, bueno, pues estamos viendo que en Francia nuestros primos, mi primo, el rey, está teniendo problemas, intentemos evitarlo nosotros aquí. Bueno, entonces toda influencia que se prohíben también los viajes al extranjero, la salida de estudios universitarios,
pero importante también a lo que a nosotros nos refiere ese impacto que produce en la prensa. También, bueno, como saben, también se prohibirían los libros procedentes de Francia y al final se acababa, digamos, esa década de oro, esa década en la que la prensa pues, había iniciado un proceso de maduración y se había producido esa gran explosión. Prácticamente ya tendremos que esperar hasta los sucesos de 1808 y la posterior labor de las Cortes de Cádiz con la Constitución de 1812, donde a partir de una serie de leyes, como la libertad de imprenta, vamos viendo un nuevo amanecer del periódico. Es muy interesante, yo siempre pongo como ejemplo, y Juan lo conoce bien, el Trienio Olivera, 1820-1823. Rafael del Riego, por las razones que sean, se levantamiento del Riego contra el rey, establece de San Juan, el rey tiene que registrar la Constitución, se restablece la libertad de imprenta y tenemos 3 años en los que aparecen casi un número de publicaciones que superan a las del resto del siglo. Algunos periódicos es verdad que duran poco, pero hay una eclosión de la prensa y es por eso, por la libertad de imprenta. De hecho, podríamos estudiar muy bien el siglo XIX viendo en qué periodos tenemos libertad de imprenta y cuáles no. Y eso nos daría mucha información sobre la etapa en la que estamos pasando. Bueno, ya para el caso de Murcia, centrando más el tiro, bueno, algunos ejemplos rápidos de cuáles han sido los primeros periódicos que nos aparecen antes del que nos ocupa. En 1706 tenemos un periódico, La Gaceta de Murcia, una publicación que dura bastante poco y que está enmarcada dentro de los sucesos de la Guerra de Sucesión Española, y un incierto, porque todavía los historiadores no nos ponemos de acuerdo, de el Semanero de Murcia de 1759, como nos indica el propio investigador García Orcade. Bueno, los inicios realmente de la prensa en el Reino de Murcia, pues tenemos que buscarlos precisamente en Cartagena. Y eso posiblemente, pero luego realmente los periódicos más importantes los tenemos en la capital. Pero bueno, allí en Cartagena tendríamos el Semanario Literario y Curioso de Cartagena. Este periódico llegó a publicar 73 números. Aquí tengo la fecha, entre el 1 de septiembre de 1786 y 18 de enero de 1788. Y llega a tener, que para la época es todo un éxito, unos 400 suscriptores. Y a partir ya de ahí, de este primer episodio, ya en la capital es la que se convierte en todo el foco de las iniciativas periodísticas. Sin duda, y creo que no me equivoco, el Correo Literario de Murcia ha sido la publicación que más ha atraído a todos los historiadores y también periodistas, incluso investigadores que han recurrido a él, ¿no? Y ha generado una cantidad de producción historiográfica descomunal. Tanto al periódico como a sus propios gestores, que ahora los veremos, pues se han dedicado grandes investigadores como puede ser Ibáñez, Ballester, Hernández Franco, del Laboratorio de los Reyes, Pilar, Miguel Galván, sería innumerable, ¿no? Los investigadores que se han dedicado. Y luego, bueno, pues simplemente completando un poco el panorama aquí ya en la capital, podríamos hablar de algunas publicaciones como El Censor del Diario de Murcia, de 1792, Las Tardes de Roque Pío, que nos iría de julio de 1794 al 15 de diciembre del 94 también, y de otros papeles menores que no los consideramos por la escasa importancia. Todo el desarrollo de la prensa en Murcia se ve, digamos, limitado por el año 1795. Ahí, digamos que a partir de ahí la prensa murciana, por las cuestiones que hemos visto anteriormente, entraría en clara decadencia. Bueno, una vez que hemos repasado todo este contexto a nivel nacional y un poco más del Reino de Murcia, de la provincia, vamos a ver también el momento en el que surge esta publicación, así como esa importancia que van a tener los periódicos en la España de finales del siglo XVIII, que algo hemos dicho ya. Bueno, vamos a describir ahora cómo era el periódico, qué secciones contenía, los temas, quiénes son los encargados y luego analizaremos algunos artículos que nos han parecido muy interesantes. Bueno, aquí tenemos una de las portadas del Correo Literario de Murcia. Como he dicho, es un diario que se publica, obviamente, en la ciudad de Murcia. Va a extender su andadura desde septiembre de 1792 hasta diciembre de 1795. Cuenta con un total de 384 números. Lo tenemos conservado. Hay varias colecciones, una de ellas la tenemos en el Archivo Municipal de Murcia, y si no recuerdo mal, el Real Casino de Murcia también tiene la colección. Se han llegado a encontrar números incluso en la Biblioteca Nacional de Canadá, como curiosidad. Bueno, es heredero de ese anterior diario de Murcia, que hemos comentado antes, que tendrá poca existencia, y sobre todo va a tener en la figura de don Luis Santiago Vado a su principal baluarte y creador. Es el espíritu de este periódico.
Y luego, junto a él, tenemos, digamos, dos personalidades muy notables, que serían la de Francisco Meseguer y Miguel González Zamorano, que su forma de pensar también se van a dejar sentir en esta publicación murciana. Es decir, por tanto, y ahora lo analizaremos, son estos tres personajes los que le van a dar al periódico su razón de ser y su espíritu ilustrado. ¿Por qué, además, es tan importante el Correo Literario de Murcia? ¿Por qué es tan importante este diario de provincia? Pues que va a ser uno de los periódicos que impulse o que demuestra la reactivación de la prensa española después de ese silencio que se había provocado después de los sucesos que hemos visto de la Revolución Francesa. Es decir, veníamos de una etapa de aislamiento, lo que a la información se refiere, pues este Correo Literario de Murcia demuestra ese nuevo interés, esa reapertura y ese nuevo espíritu de tener una prensa informativa e incluso recoger todas esas informaciones procedentes del extranjero. ¿Por qué también es importante el Correo Literario? Porque es una publicación que no se queda solo aquí en la capital, sino que incluso va más allá de las fronteras del territorio murciano. Se ha podido demostrar que se leía en las principales provincias españolas. Eso lo demuestra la calidad. Pero es que además, si contáramos el número de suscriptores, tiene mayor número de suscriptores fuera de Murcia que dentro. Es decir, no sé si me está demostrando que estaban valorando un poco en su momento también el periódico. Entonces, eso nos ayuda a ver un poco la repercusión, la importancia que tuvo este periódico. Es decir, su difusión no se limita a la ciudad o al territorio, sino que se ha demostrado, como en toda la comarca cercana a Murcia, en todos los territorios de Levante y Albacete, tiene incluso una importancia. Se han encontrado también esos suscriptores en Madrid, etc. Es un periódico que en esa época se sale, es decir, su concepción técnica se produce en las prensas de la viuda de Felipe Teruel y en la actualidad, para su consulta, nos ha llegado, se ha conservado encuadernado en 10 volúmenes en cuarto. Que también nos demuestra un especial cuidado a la hora de su publicación. Es una publicación que era bisemanal, se publica los sábados y los martes y estuvo durante 39 meses ininterrumpido, que también es una hazaña para los periódicos de la época, teniendo en cuenta que era un periódico provincial. Su carácter va a ser sobre todo misceláneo, como nos dice la propia portada, donde ahí nos vemos y nos dice literalmente sobre varios asuntos correspondientes a la política, física, moral, ciencias y artes. Un poco de popurrí, un poco de todo. Y en la misma, que ahí lo ven, nos aparece esa figura del triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo que tiene los tres ángulos iguales. Y aparece ese significativo lema, que lo toman de Séneca, ¿no? Que nos dice otium sine literis mores. El ocio sin literatura es la muerte. Si le está dando una idea. De hecho, los tomos, que luego se han recopilado, ya estaban, respondían ya al plan trazado por estos propios editores y eran cuatrimestrales. Y cada 4 meses se podían recopilar los tomos y para la colección. Esas iniciales, precisamente, que aparecen en el triángulo, Z, MB, que son los que están en los vértices de los triángulos, pues son los nombres de los 3 autores. El erudito Miguel González Zamorano, el médico y poeta Francisco Meseguer y el sacerdote don Luis Santiago Vado. Al menos es lo que los historiadores se han puesto de acuerdo hasta el momento. Hay otras explicaciones, pero yo creo que es la más. Bueno, es muy interesante también hablar un poco de esta persona que hemos dicho, que es el espíritu del Correo Literario, don Luis Santiago Vado. Tenemos muchos datos sobre su vida. Aparece como aprendiz de escultor, sacerdote después de enviudar, profesor también de matemáticas en las aulas de económicas, prototípico clérigo ilustrado de la época, aunque nos pueda parecer una contradicción. Pero es que además, a pesar de ser ilustrado, cuando llegue el siglo XIX y empieza a aparecer una nueva ideología, el liberalismo, pues se va a convertir en uno de los grandes detractores de ese nuevo sistema político y uno de los grandes defensores del despotismo monárquico, pero siempre dentro de los criterios ilustrados de la época. Es decir, sería, digamos, no me atrevo a decirlo así, pero se puede decir, una especie de persona cercana al despotismo ilustrado. ¿Vale? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Bien, en lo que se refiere digamos, a la intervención en la redacción de los artículos, tampoco sabemos exactamente, es difícil hacer atribuciones de quién hace cada uno de los artículos, porque tenía costumbre, por desgracia, de no firmarlos, de utilizar a veces las iniciales y las cambiaban bastante, o utilizaban una variedad, además, si lo digo por experiencia, una variedad bastante grande de seudónimos, con lo cual es muy difícil saber. Se puede más o menos intuir por el estilo, los temas que tratan, pero bueno, en líneas generales parece ser que, lo dice el historiador Tejera, los artículos que tengan que ver con materias médicas, literatura y costumbres serían de Meseguer, los de matemáticas, física, sobre todo porque fue profesor en la escuela de matemáticas, astronomía y moral, por el tema del sacerdocio, abado, y los de política, historia y otros temas afines a Zamora. Bueno, al mismo tiempo, en la misma publicación, los tres intervienen como poetas, incluso empiezan una redacción en el periódico de la historia de Murcia, pero no pudieron terminarla porque acabó el periódico. Bueno, temas que aparecen, pues aquí tenemos unos cuantos. Espera un momento. Tendríamos desde historia, las composiciones en verso, temas de las luces, lo que llaman temas de las luces, pues son temas que tienen que ver con la ilustración, colaboraciones y sobre todo, pues, asuntos varios. Y luego aparecen pues, algunos discursos con función crítica, que bueno, tampoco son raros en la época. Bueno, a partir de ahora, pues vamos, después de todo este preámbulo, vamos a ver algunos artículos que me han parecido interesantes, vamos a ver un poco qué nos dice este periódico y qué quieren transmitir y qué opinión querían transformar. He seleccionado solo unos pocos, sobre todo aquellos que tuve el placer de investigarlo en el desarrollo de mi tesis doctoral, y entonces he traído una mezcla de artículos entre los más significativos, los más curiosos, incluso algunos que nos pueden hacer gracia por la temática. Bueno, el primero de ellos que nos habla, pues, siendo un periódico, ¿cómo no nos iba a avisar de las malas lecturas? Bueno, porque ¿qué es más peligroso que un libro que contenga una información muy mala, que pueda contaminarla? Y entonces, aquí, por ejemplo, en el número 124, abajo pueden ver la correspondencia del periódico, el número, la fecha de publicación y obviamente la ciudad que es Murcia en este caso. Bueno, este extracto del Correo de Murcia, pues, es muy interesante para entender esa lucha, ¿no?, que se está dando en la época entre, digamos, la Iglesia y ese movimiento encabezado por lo que ellos llaman los filósofos, que no dejan de ser otros que los pensadores ilustrados. No es que tampoco don Luis Santiago Obado esté en contra de la ilustración. Realmente lo que está es en contra de algunos aspectos de la ilustración, igual que muchos ilustrados no en ningún momento reniegan del dogma religioso, sino que a veces lo que están más en contra es de la institución eclesiástica. Es decir, hay una mezcolanza extraña. Este artículo se titula, figúrense, Causas del libertinaje y ateísmo de nuestro siglo y su remedio. Bueno, van a dar también el remedio. Entonces, pues va declarando poco a poco, en opinión del autor, pues que seguramente sería don Luis Santiago Obado, pues cuáles son los condicionantes, cuáles son las consecuencias que están provocando pues, todo este pensamiento ilustrado. Entonces, pues se critica a los naturalistas, se critica a los materialistas, se defiende, obviamente, los principios de la religión y se pone una enumeración que quede claro todas las causas evidentes de por qué aparece este ateísmo, esa, como lo llama el autor, y religión. Y sobre todo, como no, aquí nos dice, ¿cuál es una de las principales causas? Pues la mala educación de la juventud, que depravan los dogmas y los vicios domésticos. No estamos leyendo bien y no estamos haciendo las cosas bien en casa. Es decir, en casa, estos padres están permitiendo unos textos impíos que están a nuestros hijos inculcándoles unos principios que van en contra. Entonces, pues muchos individuos, para aprender todas estas máximas que exponían los ilustrados, pues estaban acercándose hacia esas lecturas que ellos llamaban perniciosas, ¿no? ¿Qué iba a provocar al final todo esto? Pues que se diluyera ese dogma religioso, esas buenas costumbres, esos valores que eran correctos, iba a provocar que todo esto al final tendría su correlato en el mundo de los comportamientos, ¿no? Es decir, y además hay una cosa muy curiosa que es muy importante en esta época, es que además si estos jóvenes leen esas malas lecturas, se lo van a contar a otros. Pues claro, ustedes pueden decirme, pero bueno, estamos hablando, y es cierto, de una sociedad que puede tener una tasa de analfabetismo cercana al 90%. Bueno, pero es que había las personas que sabían leer, bueno, que sobre todo eran las clases, digamos, de clase alta, la élite. Luego había una difusión de ideas, porque se podían transmitir
en las lecturas que se hacían en plaza pública, en las tertulias, en los cafés, etcétera, etcétera. Sí, está advirtiendo sobre esto. Bueno, hay otro fenómeno también muy interesante, junto a las malas lecturas, que es la figura de los petimetres. No sé si conocen la figura del petimetre, pero son estos, digamos, caballeros del siglo XVIII que se arreglan en exceso, se perfuman y se dedican al galanteo de damas. De hecho, pues ya saben que en la época uno de los, digamos, estándares para saber la alta alcurnia de una dama o las posibilidades económicas también incluso a veces era el mayor número de petimetres que pudiera tener. Estas damas normalmente estaban casadas y se entendía que el petimetre pues, no iba a propasar ningún tipo de... no iba a propasar esa relación. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal queja que nos dice el Correo Literario de Murcia sobre estos petimetres? Pues sobre todo, no ya solo es que el atuendo, la vestimenta, los comportamientos no nos gusten desde un plano moral, sino que además dice, son ajenos a lo que es el ser español. Eso no son españoles. Eso no son las tradiciones españolas. Eso es extranjero y sobre todo francés. Son modas francesas que están llegando a España. ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando? ¿No? Es decir, este artículo que tienen aquí, bueno, pues aparece, este es el número 21, el artículo que coge como los pensamientos de un hombre, ¿no? Que ha hecho, digamos, una reunión social en su casa, lo ha invitado y llegan un grupo de personas vestidos de petimetres y llegan como invitados, ¿no? Y él se sorprende, ¿no? Que habían aparecido como una especie de autómatas, todos comportándose igual. Dice, algunas voces parecen españolas, pero yo no entiendo, no sé, ese comportamiento, se asombra, se sorprende, no reconozco yo esto del ser español. Entonces decía, estos hombres son ajenos al ser español, estos no forman parte de lo que es la nación española. Es decir, ese concepto, ¿no?, de ajenidad, de exterioridad, entonces esto se utiliza mucho en la configuración de la crítica hacia los petimetres. Ahora vamos a ver otro ejemplo que también... Es decir, aquí sobre todo lo que se está defendiendo al final, ya dejando un poco, es la tradición. Es decir, esto es ajeno a la tradición española. Luego, en contraposición al petimetre, pues tendremos los majos y las majas. Sí, esto no, petimetre no es una moda española, no es una costumbre española. Y entonces, ya no es solo esa defensa de valores religiosos, de valores morales o ese galanteo a las damas que podía considerarse en algunos casos obsceno, ¿no?, sino que lo que queremos es que se reproduzca la tradición propia que tenía la nación y, sobre todo, que evitemos la reproducción social que suponía el petimetre. Lo mismo en esa crítica a los petimetres nos ocurre con este ejemplo, ¿no?, que aquí el objeto de las críticas es las medias que utilizan los petimetres. Nos dice por qué. Porque dice, estas medias cada vez son más complejas, son más recargadas. Y entonces aquí ya introduce otro elemento de crítica. Dice, ya no es solo la cuestión religiosa y moral, ya no es solo la cuestión decadente en contra de la tradición española. Es que además, dice el artículo, es que las piernas de estos hombres al final parecen más piernas de mujeres, ¿no? Dice antes, bueno, aquí habla de las medias, ¿no?, que antes eran lisas, de ala, y que ahora ya que se parecen con flores, que si las piernas de los petimetres ahora son jardines, sino otros ejemplos muy interesantes, ¿no? Claro, y ahí tenemos en el ejemplo, nos dice de una manera afeminada piel de los petimetres. Ahí tenemos el otro vértice de la crítica. Y luego, incluso, hay un elemento en esa crítica a los petimetres, van un paso más allá. Dice ya, claro, ya no es solo que se estén pareciendo a mujeres, sino que ya se va más allá y es lo que se ha llamado en la historiografía sobre los petimetres la animalización del personaje, en la crítica máxima, ¿no? Aquí directamente lo relaciona a los petimetres con los perros. En esa animalización incluso, en otro artículo, este no lo he traído, los comparan con los monos también. Pero claro, el propio autor nos dice, si yo quiero criticar mejor a los petimetres, mejor con los perros. ¿Por qué? Porque todavía los monos están erguidos, pero los perros caminan a cuatro patas. Y eso es más ofensivo, eso no lo dicen. Entonces, aquí todo este artículo hablaba de la creación de un traje nacional para evitar la moda de los petimetres, ¿no? Pero, sobre todo aquí la crítica, ¿no?, era esto que nos dice aquí de un traje ajustado, ceñido y tan ligero. Es decir, nos dice, parecen perros pelados. Es decir, están dando esa animalización del personaje. Bueno, pasamos de las modas y nos vamos a otro tema fundamental de la época, el matrimonio.
No solo hay que evitar, ya les digo que esto muchas veces va dando un compendio de moralidad según la entienden los autores del periódico. No solo hay que evitar las malas lecturas, no solo hay que evitar y criticar a los petimetres, donde ahí estamos viendo un poco la crítica también a los franceses, sino que temas como el matrimonio y luego veremos la familia, pues van a estar también muy presentes. Aquí tenemos uno de los artículos más significativos, el que aparece en el número 128 del Correo de Murcia. Y aquí nos explica claramente qué tiene que ser el matrimonio, qué factores necesita y qué características tiene que tener para que sea un matrimonio correcto. Porque aquí una de las claves muchas veces está en decir qué es un matrimonio correcto, pero también decir que no es un matrimonio correcto. Es decir, cuándo está bien hecho el matrimonio y cuándo no está bien hecho el matrimonio. Y por ejemplo, este artículo, claro, nos dice el hombre, ¿por qué tiene que hacer? El hombre será el director de la casa. ¿Y qué tiene que ser? Y nos dice de la mujer, pues la mujer, porque permanezca obediente a los dictados de Reposo. Claro, esto tenemos que verlo en el contexto de la época en el que se escribe. ¿Vale? Es decir, ahí tenemos, y bueno, y hace una referencia, que es la Sagrada Familia, etcétera, etcétera. Este tema, precisamente, es uno de los que va a aparecer continuamente en el periódico. Y les digo, es más normal que aparezca el artículo referente a qué no debe ser un matrimonio, es decir, se construye desde el opuesto. Bueno, entonces, sobre todo, ¿qué modelo de matrimonio nos defiende o expone el periódico? Básicamente el paradigma eclesiástico de la época. Y entonces, a partir de ahí, siguiendo ese paradigma eclesiástico, pues se van denunciando todas lo que llaman desviaciones que se pueden dar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de unas madres que están con una hija y que nos viene a decir pues, una cosa que era terrible para el autor. Dice, pero ¿cómo puede ser que estas mujeres con esas hijas no tengan pretendientes? ¿Qué van a hacer con estas hijas? Este hombre lo observa, cuando lo va desgranando, y decía, él reflexionaba, dice, si estas mujeres, estas hijas, no tienen un futuro marido, es porque no están cumpliendo bien con lo que tienen que hacer en esa edad, y sobre todo no están cumpliendo, no van a ser en el futuro buenas mujeres, porque no van a cumplir la misión que en ese momento el periódico nos dice, que es la de casarse, pero sobre todo, ¿cuál? La de ser madre. Eso va a ser un tema muy recurrente en el periódico. Entonces, claro, nos dice el autor, el otro conjunto de artículos, nos dice, ¿y cuál es uno de los principales enemigos del matrimonio? Una cosa muy sencilla, la soltería. Pues ya fuera en el hombre o en la mujer. Y esto es un tema que también le dedican muchos artículos en el periódico. Entonces nos dice que hay varios motivos por el cual hay que evitar la soltería. Hay motivos religiosos, obviamente, uno de los mandatos de la Santa Iglesia, también económicos, ahora lo veremos. Pero añade otros que quizás pueden ser hasta novedosos para la época. Y además se repiten a lo largo de las publicaciones. No es raro encontrar artículos que tienen como título La solterona o El solterón. Y nos dice, bueno, ya estamos viendo, ¿no?, el tono peyorativo que se le daba y repito, uno de los grandes problemas era ese precisamente. La gente que egoístamente, según el periódico, se quería mantener soltera. Entonces, aquí, claro, hay una superposición de intereses en este tema del matrimonio entre los poderes públicos y, en algunas ocasiones, con los propios pensadores ilustrados, que están en esa misma línea, y también con los redactores de este periódico. De hecho, en este ejemplo que vamos a ver ahora, del número, el del número 142, pues nos dice, bueno, da una imagen idílica, ¿no?, del matrimonio y nos dice todas las ventajas que trae el matrimonio para todo el mundo, para la Iglesia y para la nación, porque, claro, dice al final el matrimonio que produce tantos ciudadanos para la nación como fieles a la Iglesia. ¿Por qué? Porque una de las ideas que tenían los ilustrados, ¿cuál era? La riqueza de un país depende también, ya no solo de la cantidad de metales preciosos, sino estamos en época en la que empieza a avanzar una idea que es la fisiocracia. Ya no hay que acumular tantos metales preciosos. A mí lo que interesa es el trabajo de la agricultura. ¿Y qué necesitamos para trabajar? Pues gente que trabaje. Cuantos más ciudadanos tengamos, y luego lo dirán los ilustrados, cuantos más ciudadanos aprendan unos otros también. ¿Vale? Hay una superposición de intereses. Es decir, todo eso va a dar lugar a
la reproducción de un modelo en el cual el matrimonio es muy importante, tanto para la Iglesia como para la nación, y además encaja muy bien en esa idea del electorado. Otro de los grandes enemigos del matrimonio, el celibato. Soltería, por supuesto. Pero el celibato es otro de los grandes enemigos que nos denuncia el Correo de Murcia. Pero claro, todo el celibato, aquí es lo que el autor llama celibato de holgazanería. Y además nos dice, el celibato de holgazanería provoca grandes perjuicios y sobre todo provoca grandes vicios. Y nos dice, ¿por qué? Porque una persona querría ser célibe por una actitud egoísta y porque piensa mucho en sí mismo, en el individuo. Y además nos dice, si usted es célibe, está perjudicando al país y está perjudicando a la Iglesia. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo usted a uno de los mandatos más claros que tenemos, crecer y multiplicar. Entonces, hay que rechazar todo ese tipo de comportamientos, según nos decía el Correo Literario de Murcia, porque además atentaban contra la nación, contra la Iglesia, pero también atentan, como decía el autor del periódico, con otro, digamos, con esa gran célula de la sociedad, o esa célula primaria de la sociedad, la familia. Entonces nos dice, ¿cuál es el único celibato que puede ser aceptado? Obviamente el celibato religioso. El religioso sí, además hay que cumplirlo. Pero el otro bajo ninguna circunstancia ni criterio. Produzcamos ciudadanos, produzcamos fieles y produzcamos futuros trabajadores. Entonces, claro, después del matrimonio, ¿qué nos llega? La familia. Este tema también está muy presente en el periódico, de hecho se intercala mucho con los artículos, artículos que tratan del matrimonio, y es muy interesante sobre todo porque aquí también es un aspecto importante del correo literario, y esto nos anuncia un poco la prensa del siglo XIX. Eso lo puedo afirmar porque en el desarrollo de mi tesis luego lo comprobé para la prensa del siglo XIX. Y aquí ya lo curioso es que empiezan a hablar del padre. La imagen que se había tenido del padre, sobre todo en el antiguo régimen, era un padre cuya principal función era castigar, era la autoridad. Y a partir del siglo XIX, sobre todo dentro de la prensa eclesiástica, se empieza una cierta revitalización y dulcificación de la figura del padre. Se nos dice, el director de la casa obviamente es el padre de mantener su autoridad, pero no solo debe castigar a sus hijos, sino que también debe demostrar cariño de sus hijos. Eso luego, y créanme, en la prensa del siglo XIX aparecerá. Y cuando la burguesía, que Juan también ha estudiado bastante, el doctor Juan Blasquez, cuando la burguesía comience a tener mayor voz y tenga también mayor voz en la prensa, también aparecerá esa figura del padre burgués, que a pesar de que dirige, no solo es un padre coercitivo, sino que también es un padre cariñoso y que se interesa por la educación de sus hijos. Aunque sabemos que el cuidado queda en manos de la madre, pero también es un padre que se interesa. Bueno, pues sobre todo estos asuntos tenemos este artículo que habla de los castigos del padre, ¿no? O sea, es decir, el padre sí que es cierto que debe castigar, debe orientar a los hijos, pero tiene que saber también valorar, no nos vale el castigo por el castigo. Tenemos que valorar la falta de aplicar unas penas que sean, sobre todo, edificantes, que sean proporcionales. Y ya no es solo ese padre que nos aparecía muchas veces en la prensa, más relacionado con el maltrato, con la violencia, sino, y ahora le dice, no, ustedes pueden usar otros métodos más afables, más pacíficos, acercarse con buenas maneras, olvidar la severidad, practicar el ejemplo, castigan ustedes a sus hijos, pero explíquenle cómo tienen que hacerlo bien. Es decir, aquí lo interesante, repito, es que esa construcción que tenemos en el siglo XIX, la figura del padre, pues aquí ya se está anunciando un poco. Y aquí tendríamos los albores de esa nueva figura de la paternidad. Y de hecho, en el siglo XIX, muchos de los artículos que yo he consultado en periódicos, y no le hablo de principios del siglo XIX, le hablo ya de mediados, incluso último tercio, inciden mucho en la figura del padre. Es curioso porque en primera mitad del siglo XIX interesa mucho la mujer, con esa figura del ángel del hogar, como yo lo llamo, y luego empieza a aparecer la figura del padre y en última instancia la figura de los abuelos también. E incluso muy interesante porque en las representaciones pictóricas del momento aparece la representación, porque hay un paradigma de la familia conyugal que se parece mucho al modelo eclesiástico. En esos cuadros de la Sagrada Familia, incluso en algunos empiezan a aparecer los abuelos y es muy interesante ver ese cambio. Bueno, pues aquí ya en el periódico algo se nos anuncia. Bueno,
Todo lo anterior también, pues tiene, obviamente, matrimonio, familia, hijos. Tiene una estrecha relación con los hijos. Y los hijos, además, en el periódico no quedan en el olvido. Además, aquí todo lo que tenga que ver con la educación de los hijos, el periódico nos lo aparece con gran importancia y además está en bastante sintonía con la mayor parte de los postulados ilustrados. Es verdad que también cuando habla de la educación sigue un poco la tónica general del periódico, pero sobre todo nos hablan de dos cosas muy importantes: la necesidad de la educación, que es uno de los principios ilustrados, y además en el periódico nos añade la importancia de la educación en los principios religiosos. Y aquí es clave, nos dice cuál es la primera misión de los padres con respecto a sus hijos: educarlos. Bien, entonces aquí tendríamos, bueno, no lo dice claramente, los padres a quienes por derecho natural compete la educación de los hijos. Y aquí entonces pues, nos va desgranando, ¿no?, la serie de elementos a través de los cuales los padres van a mantener a sus hijos en el camino de la rectitud y van a evitar que caigan en el camino de los vicios. ¿Saben cuáles son eso? Claro. Entonces, nos viene a decir que esa misión de los padres casi que es una misión divina, casi es un mandato que le exige el derecho natural y también la propia divinidad. Y luego, como siempre, lo que les digo, esa explicación no solo es que digamos, esto es muy importante, sino cómo puedo yo hacer entender a estos padres que es muy importante. Pues indicándole lo que puede pasar si no atienden correctamente a la educación de sus hijos. Y además le dice, ya no solo por sus hijos, sino que además, si no siguen ustedes estos principios, si no educan ustedes a sus hijos, va a ser el mal de su familia y el mal de la nación. Aquí nos habla un poco de esos males y trastornos que va a causar no solo a la propia familia, sino al conjunto de lo que nos dice aquí del cuerpo político. ¿Vale? Aquí tendríamos la última arista de ese tipo de educación, cuando nos dice, ¿y qué educación necesitamos? Pues, obviamente, una educación, lo que se llamaba en ese momento las primeras letras, las principales nociones, pero sobre todo basada, recuerden, que el principal artífice del periódico es un sacerdote, nos habla de una educación que no debe escapar de los dogmas cristianos y de los principios de la Iglesia. Es decir, y nos dice en alguno de los artículos, si ya no es solo que esos jóvenes conozcan la historia sagrada, sino que además pues, tienen que estar educados, ¿no?, en ese cierto temor a Dios y sobre todo en la obediencia a los dictados religiosos, como que aquí por ejemplo, nos recoge el número 272. Bueno, pues la importancia de la educación, pero claro, en la educación de los hijos. ¿Se va a desarrollar solo en el ámbito familiar estrictamente? No. Uno de los postulados ilustrados era la importancia de las escuelas. Es decir, hay que abrir escuelas y de hecho tenemos constancia que aquí en Murcia, la Sociedad Económica de Amigos del País, que tenía su sede muy cerca de aquí, la calle Sociedad, también impulsó la creación de diversas escuelas. Pero claro, nos dice entonces, si la educación de los hijos empieza en la casa y sigue en las escuelas, ¿cuál es el siguiente elemento con el que tenemos que tener mucho cuidado para que no nos desvíen a nuestros hijos del camino recto? Pues la figura del maestro, obviamente. Es decir, aquí este artículo, por ejemplo, el número 288, pues nos habla de esa importante labor que van a tener los maestros. Porque al final le está diciendo a los padres que le van a entregar a esos maestros a su más preciado tesoro, que son sus propios hijos. Entonces, son esos individuos que deben de seguir con esa importante misión que los padres han iniciado y en esas escuelas, que tienen que estar obviamente sujetas a los principios religiosos, se tienen que enseñar los rudimentos necesarios para ir desarrollando los distintos oficios a los que se va a destinar cada uno. Entonces, de estas personas. Entonces, todos estos artículos nos van a dar una serie de advertencias, de descripciones de cómo iba a ser el buen maestro. Esto también, en el siglo XIX, también lo vamos a tener bastante extendido. Aquí, por ejemplo, este artículo, hay muchos, ¿no?, pero este es uno de los más claros, nos dice: el maestro para con sus discípulos debe tener el mismo cuidado que sus propios padres. Y sobre todo a mí me gusta también el final, ¿no?, de la cita. Dice, él no ha de ser hombre vicioso ni consentirlo sean aquellos que tiene a su cargo. Es decir, ese maestro tiene que predicar con el ejemplo, vigilar, ser y parecer. Bueno, y luego, pues,
como era tradición en la época, porque esto también recorre toda la prensa de finales del siglo XVIII y con mayor envergadura del siglo XIX, pues también se va a interesar por todas las temáticas referentes al sexo femenino. De hecho, aquí lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la línea principal que manifiesta el periódico? Bueno, sobre todo, digamos, de misoginia y de ese papel secundario que se destina a las mujeres en la época. Es casi en todos los artículos que aparecen, pues el principal sesgo, a pesar de que puedan aparecer algunos elementos más novedosos, o podríamos decir modernos, pero todos tienen ese sesgo de, digamos, de destacar ese papel secundario. Entonces, uno de los artículos, no es el primero que aparece, obviamente, pero sí que es muy interesante porque ya el autor un día, en una de estas publicaciones, dice: yo quiero llegar a la raíz del problema. Y entonces se va a lo que había pasado en el jardín del Edén. Dice: aquí podemos encontrar. Y entonces nos venía a decir: ¿cuál ha sido la causa de la condena del mundo y de los seres humanos? ¿Dónde empezó todo? Obviamente englobado dentro del pensamiento religioso, pues con una mentira, ¿no? ¿De qué mentira estamos hablando? Pues la que llevó a cabo la serpiente con la mujer. Entonces aquí ya lo dice: este es el inicio de todas nuestras males, porque eso provocó la expulsión del paraíso. Y entonces, a partir de ahí, habían empezado los problemas y ese momento nada provechoso para para la sociedad. Lo que hace el periódico al final, con toda esta serie de artículos, de ese seco misógino, pues y en algunos artículos así se nos muestra, es culpabilizar a la mujer de muchos de los males que sacudían y que asolaban el mundo. Es decir, claro, cuando nosotros leemos estos periódicos, pues a las mujeres pues, se le da una serie de atributos negativos. Eso, obviamente. Y, por ejemplo, eso tampoco era nuevo, porque siempre traigo a colación personajes o murcianos o que han tenido una destacada relación con el Reino de Murcia y casi 100 años antes ese mismo discurso lo habíamos tenido manifestado por otro de los grandes personajes que conocemos aquí, que no es otro, además que escribió diversas pastoriales y tratados. Uno de ellos, el título nos lo dice, sobre los adornos y trajes profanos que utilizaban las mujeres. Y no estamos hablando de otro que es el obispo Belluga, luego cardenal. Él tiene tratados donde no habla de esos adornos profanos, incluso en uno de ellos pues, se cita el caso que no es el caso de nuestra conferencia, pero habla ¿no? de esas mujeres que salen a la calle enseñando el tobillo, o esos adornos, o cómo las mujeres son engañadas por los modistos para gastar más dinero en ropa. Es decir, no una temática que se haya inventado en el finales del siglo XVIII, en el XIX, sino que esto ya lo estábamos viendo antes. Ya hemos visto Florida Blanca con el cierre de la frontera, ahora vemos Belluga, ¿no? Es decir, no es un tema, esto lo que le quiero decir es que no es un tema que sea original del correo literario, porque se aborda en la mayor prensa, en la mayor parte de la prensa de la época se aborda, pero aquí también pues, se le da, digamos, otros matices. Bueno, por dejar un poco esto también, pues, algún elemento también interesante, ¿no? La caridad, también aparece en el periódico, lo que es la ayuda al pobre, pues aparece también en bastantes artículos del periódico. Y además nos dice que era uno de los grandes deberes de todo buen católico. Y, porque además, vuelve aquí a incidir, les recuerdo que este sacerdote tiene ideas ilustradas. Hablaba también que la caridad ayudaba al bienestar de la nación, porque además hacía gala de la religión católica, que, claro, como era la correcta, también estaba generando ese bienestar moral, ¿no? Utilizaba para ello textos teológicos, ejemplos de la propia Biblia y nos decía claramente que las riquezas, pues bueno, las riquezas del mundo que no pertenecen al hombre, que eran temporales y que todo ello pues, había que hacer un uso adecuado y justo. Y lo más justo que se podía hacer con esas riquezas era ayudar al necesitado. De todo, decía, todo lo que ustedes poseen es fruto de la gracia de Dios. Entonces, por lo ante todo, lo que tienen que mostrarse es agradecidos y colaborar en esa ayuda al pobre. Y ahí nos lo habla un poco en un 0054. Bueno, y ya para terminar esta serie de artículos, a mí me ha parecido interesante uno de los temas, que también lo trae. Esto tampoco es que sea novedoso del periódico, pero no sé por qué lo trabaja mucho. Y habla de la defensa de la moralidad. La defensa de la moralidad y entonces pues, criticaba los bailes que se producían. Es decir, ¿qué nos decía el autor del periódico que eran esos bailes? Pues eran una especie de reuniones de sociedad en la que decía, pero es que aquí realmente la gente no va solo a bailar, sino que están aprovechando
Esa proximidad que se da a veces entre hombres y mujeres y están galanteando y nos dice, y otros menesteres. No sé lo que sería. Entonces, pues además me ha parecido interesante por el espacio en el que nos ocupa el Casino de Murcia con ese imponente salón de baile que tiene. Pues también tenemos ahí una crítica, es verdad que estaríamos hablando más del siglo XIX, pero bueno. Entonces, aquí en este ejemplo, tampoco no habla ¿no? de esa problemática de los bailes y todas esas connotaciones morales negativas que podían llegar a tener, ¿no? Ahí lo tiene. Es lo mejor de las contradanzas es eso, las figuras son más proporcionadas, no hay aliciente. Parece que nos viene a decir que si no hay contacto, parece que no hay aliciente. Dice, además nos llega a decir, si no hubiera contacto ninguno, se acababan los bailes, porque la gente viene buscando eso. Bueno, entonces, decía, esos excesos corporales, etcétera, etcétera. Ese es el aliciente. Y bueno, realmente pues se da una imagen de la danza que no era a lo mejor la presidenta. Bueno, pues ya a modo de conclusión y con todos estos ejemplos, pues algunas características finales de lo que nos significó este periódico. Bueno, voy a citar literalmente, porque lo ha dicho Jorge, lo decía el historiador Vilar, dice, representa el esfuerzo de unos cuantos ilustrados, de provincias, a favor de la reforma de las instituciones y de la renovación del país. Y aquí está lo interesante, ¿no? Dentro de una línea equidistante entre la tradición y la revolución. Entonces, a nosotros, ¿por qué nos interesa tanto el correo literario? Porque nos hace entender cómo en estas provincias, claro, que están alejadas, no tenemos los medios de transporte que hay luego en los siglos XIX y XX, estas provincias alejadas, que tienen ese carácter periférico, bueno, pues como esa idea ilustrada también se deja notar, también tiene su importancia, aunque sea más leve, aunque sea más incompleto que lo que ocurre en la corte, pero también nos dejan aquí, dejan su sentir. Y no es un cambio de pensamiento radical, obviamente, no estamos hablando aquí de grandes cambios radicales, ¿no? Pero sí estamos hablando de ciertas adaptaciones, de buscar de una manera o de otra un cierto progreso, una cierta modernización. Bueno, y incluso en los artículos, dentro de esa equidistancia, pues sí que vemos una cierta voluntad de reforma, ¿no? Cuando nos habla de la importancia de la educación, de que se habla en escuelas, de que la mujer tiene que ser instruida, sí. También es cierto que a pesar de contener esos artículos de ideas ilustradas, obviamente el talante que tiene el periódico es de signo más conservador. Y de hecho, en ningún momento el periódico va a atentar contra los pilares fundamentales del antiguo régimen. De hecho, el propio, digamos, por así decir, director del periódico va a ser un enemigo acérrimo del liberalismo. Es decir, realmente el periódico pues, se dirigía a unos sectores más elitistas de la sociedad. De hecho, si vemos los suscriptores del periódico, lo tenemos claramente. Es decir, son pensadores, se plantean reformas, se plantean cierto progreso, pero en ningún momento se plantean cambiar la estructura social ni la estructura política del país. Eso es lo que se ha llamado en España, esa es la tesis de algunos historiadores que hablan de esa ilustración desde arriba, más dirigida desde la monarquía, ¿no? Entonces, ahí tenemos la contradicción, un diario ilustrado, pero a la vez conservador, que tiene una fuerte carga religiosa y algunas veces incluso tiene discursos para que matizan las prácticas de esta clase dirigente. Tiene también, importante, un carácter informativo, que eso también es importante, y interés por educar y una cosa que también no me gusta, preocupación por divertir. ¿Vale? En muchas veces, pues, el propio periódico, como es pero yo creo que es la esencia también, ¿no? del propio Don Santiago Abogado, cae en contradicciones y es precisamente fruto de esa mezcolanza ideológica, ¿no? De un clérigo que tiene ideas ilustradas y que no sabe muchas veces muy bien dónde posicionarse. Y a veces tenemos esas contradicciones en un artículo que nos dice una cosa, en otro nos lo dice de otra manera y luego lo matiza por si acaso. Pero bueno, en todo caso, pues, este periódico que les he presentado hoy, el Correo Literario de Murcia, podemos decir que fue un periódico importante. Alcanzó una difusión notable para la época, siendo un periódico de provincia, y es uno de los grandes ejemplos. Por ejemplo, esto lo tenemos claro, la historiografía francesa, que han hecho una buena historia de la prensa aquí en España, lo enmarcan dentro de esa segunda edad dorada del periodismo español. Y esa es la importancia del Correo Literario de Murcia y uno de los grandes ejemplos de lo que estábamos haciendo a finales del siglo XVIII aquí en Murcia. Entonces hay que reivindicar la figura de nuestro Correo Literario de Murcia y manifestarla como un ejemplo que no tiene nada que envidiar a otros periódicos que se publicaban en la corte o en ciudades como
como Barcelona. Muchas gracias por la atención y espero la haber aburrido. Muchas gracias por facilitarlo. Desde Castillo lo tratamos en este tipo de conferencias es poner en valor lo que esta pequeña provincia periférica ha hecho en todo el resto de España. Como habéis visto, en la exposición de la plaga, era uno de los médicos que había a nivel nacional, empezó a decir que a nivel europeo. Nos van dando datos, nos hacen ver que nuestra ciudad muchos años está más que la Jota, aunque es circular que se veía más que la Jota, y entonces y si no, si queréis que me pregunta, muchas gracias. ¿Todo claro? Bueno, que vamos a tenemos detalle por aquí, Muchas gracias. como siempre, a nuestro ponente, que va de Castillo. Encantado. Esta revista Muchas gracias. Castillo de Murcia. Me encanta, muchas gracias. Yo reitero el agradecimiento. Ha sido usted un público muy amable. Gracias, gracias a ti. Y siempre se agradecen las invitaciones y poder compartir un buen rato con buena gente. Muchas gracias por la Y invitación. gracias por participar. Lo leeré porque